Ahora, ¿por qué era aquella ciudad tan estratégica? Porque ahí venía gente, ¿verdad? Y iba a todas partes del mundo y era una fuente importante para poder llevar el evangelio para otros lugares. Por ejemplo, imagínense, ¿verdad? Si usted quería expandir, ¿verdad? Que la religión que usted estaba exponiendo se diera a conocer, pues ese era un lugar, porque venía gente de muchas partes, muchas veces a visitar, muchas veces regresaban a sus lugares de origen y era una forma de poder transmitir el evangelio. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, que era una persona sumamente muy capaz y que estaba conectado con el Espíritu de Dios, dice que lo lleva a aquel lugar, ¿verdad? Para que inicie la obra en aquel lugar. Ahora, si usted recuerda, el apóstol Pablo hace varios viajes misioneros. Yo creo que el apóstol Pablo fue la persona, el apóstol más misionero, ¿verdad?, de todos los demás. Él tenía el propósito de predicar el evangelio a aquella gente, a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Esa era la encomienda que le había dado el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, se encuentra ahí en el libro de Hechos, capítulo 1 al 22. Y aquí está, allí vemos la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y vemos ese recorrido que vemos allí, es el segundo viaje misionero que hace Pablo. Si usted recuerda, antes de llegar a Corinto, ¿en qué ciudad estuvo? ¿En qué ciudad estuvo Marcelo antes de llegar a Corinto, siguiendo la ruta, ¿verdad? Del mapa este? Antes no, corre al revés, ¿verdad? Atenas. Estuvo en Atenas. ¿Se acuerda aquella predicación que lleva el apóstol a Atenas? Que le dice, sé que ustedes son muy religiosos porque veo en cada lugar, ¿verdad?, que tienen un Dios. Dice, incluso veo a un Dios que tienen ahí no conocido y son tan religiosos que no quieren ofenderlo y quieren esa imagen y también por él, ¿verdad? Por él hacen plegarias, etc. Dijo, a ese Dios que ustedes no conocen vengo a predicar. Dice que tuvo una exposición de la palabra con la gente más inteligente de Atenas. ¿Y qué pasó? Dice que lo corrieron, ¿verdad? Cuando empezó a hablar de la resurrección, le dicen a aquellos, ¿sabes qué, Ira? Ahorita no estamos interesados en esto. En otra ocasión ven para que nos prediques, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, etcétera, y les pareció algo no apropiado y no quisieron oírlo. Pero aún, sin embargo, dice que hubo algunas personas que obedecieron el evangelio. Ahora, Pablo se viene hacia el sur, ¿verdad?, que es la ciudad de Corinto. Y allí usted va a encontrar los datos en el libro de Hechos, capítulo 18 en adelante. Dice que llega Pablo e encuentra a dos personajes tan importantes en esa ciudad. Dice que eran dos judíos que vivían en Roma, pero había habido un edicto, ¿verdad?, del emperador que no quería, del emperador romano que no quería judíos allí en la capital, y esta gente emigró a la ciudad de Corintios. Esos personajes eran una pareja, Aquila y Priscila. Dice que estaban en aquella ciudad viviendo cuando llega el apóstol Pablo y tenían algo en común. ¿Qué tenían en común aparte, ¿verdad?, del evangelio? El trabajo que hacían. ¿Y cuál era el trabajo que tenían? Hacer tiendas, ¿verdad? No crea usted que el H&E, el Walmart, ¿verdad? No, ¿verdad? Eran tiendas de lona, ¿verdad? Casas portátiles. Era el oficio. Dice que allí estuvo el apóstol Pablo, inició a predicar en la sinagoga. Ahora, ¿qué eran las sinagogas? Eran, ¿verdad?, los lugares donde se reunían los judíos a poder escudriñar las escrituras, ¿verdad? En aquel tiempo tenían los 5 primeros libros que tenemos nosotros del Antiguo Testamento, y allí predicaban.
Pablo siempre tenía esta costumbre de llegar siempre primeramente a los judíos, dice, y debatía con ellos, les exponía acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que llega y el principal de aquella sinagoga se convierte, pero había mucha resistencia en aquella sinagoga, ¿verdad? De que no querían creer en Cristo Jesús, a pesar de que el apóstol les refutaba con la palabra de Dios, estaban renuentes. Dice que aquella persona que se había convertido vivía enseguida de la sinagoga. Dice que Pablo sale de aquel lugar, ¿verdad? Y ahora se iba a dirigir a los judíos, pero antes había tenido una visión. Allí en el versículo 9-10 dice que había tenido una visión del Señor, que le había dicho que allí en ese lugar se quedara porque había mucho pueblo, que allí tenía mucha gente que iba a obedecer al Evangelio. Pablo, siendo sensible a la voz de Dios, se queda en aquel lugar y empieza a predicar el Evangelio. Y dice que mucha gente se convierte en aquel lugar. Ahora, tal vez usted y yo pensaríamos, pues, qué difícil lugar, ¿verdad?, para convertir a las personas, ¿verdad?, donde estaban infectadas de tanta cosa mala, ¿verdad?, muy materialistas, muy propensos y muy dados a aquellas inmoralidades, ¿verdad?, que era el pan de cada día, y era un lugar sumamente difícil. Me decía una hermana que en veces su familia la lleva a Las Vegas, y me decía, hermano, no vas a creer, dijo, pero allá en Las Vegas hay una iglesia de Cristo tan fuerte, dijo, una que está, muchas personas están convertidas, dijo, yo nunca pensé que hubiera en aquel lugar, dijo, una iglesia tan fuerte, ¿verdad?, y tan grande. Aquella ciudad era semejante, ¿verdad?, por decir una comparación para poder tener nuestro mundo más apropiado y poder comprender. Era algo así como Las Vegas, ¿verdad?, un lugar donde dice, ¿verdad?, aquellas personas que también la prostitución está a la orden del día, ¿verdad?, y que hay tanta perversión. Dice la palabra del Señor que este lugar era un lugar de este tipo, ¿verdad?, pero el Señor tenía sus planes. El Señor tenía mucho pueblo en aquel lugar. Pablo empieza a predicar el Evangelio en aquella ciudad y dice que mucha gente se convierte al Evangelio. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que estuvo Pablo 1 año y medio predicando la palabra de Dios en aquel lugar. Ahora, miramos, ¿verdad?, que vemos cómo Dios tiene sus planes, incluso en aquellos lugares donde nosotros pensamos que son tan difíciles, el Señor obra, ¿verdad? Y a ese es el Dios que usted y yo servimos, y ese es el Dios que ha tocado nuestros corazones y en la cual hemos aprendido sus verdades y estamos caminando por medio de ellas. Ahora, la carta de Corintios fue escrita más o menos en el año 55 y el motivo, dice, Pablo se había marchado de aquel lugar, ¿verdad?, se había marchado a hacer una visita a Jerusalén y después se estableció por un buen tiempo, estuvo en Éfeso, de donde escribe aquella carta. Ahora el motivo es que había muchos problemas y le llevan a Pablo una carta y le llevan también quejas que necesitaban que él atendiera, y entre ellas vamos a ver algunas de las cosas que estaban ahí presentes. Fomentar y promover el espíritu de unidad en la iglesia. Estaban promoviendo la división, había mucha división en aquel lugar, cada quien hacía su partido, estaban, en lugar de estar unidos, estaban divididos, y era una cuestión delicada. También vamos a mirar que el apóstol intenta corregir algunas tendencias erróneas de los hermanos de Corintio. Tenían apatía con respecto a un problema moral. Ahora, tienen un problema dentro de la iglesia moral sumamente serio, lo vamos a ver más adelante, el capítulo 5, y estaban indiferentes, no hacían nada al respecto. Y van y le anuncian al apóstol Pablo
qué se podía hacer, y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo da solución a todas estas cosas. También respondió a preguntas que fueron hechas por una carta y enviada por algunos hermanos de Corinto sobre el matrimonio. Tenían muchas preguntas, ¿verdad? Estaban confundidos, vivían en una sociedad muy contaminada, estaban confundidos. El apóstol Pablo les aclara aquellas dudas y habla de cosas sumamente importantes que nos afectan incluso a los matrimonios de nuestro tiempo. También resuelve problemas doctrinales en cuanto a la resurrección, la cena del Señor, instrucciones, la colecta de ayuda para los judíos, y muchos vamos a encontrar en esta carta mucha dirección, asuntos que la iglesia después de 2000 años estamos padeciendo. Y tal vez usted se pregunte por qué será, ¿verdad? ¿Por qué han pasado tanto tiempo? Hemos avanzado tanto, tal vez en la tecnología, etcétera, pero en nuestro comportamiento humano seguimos teniendo los mismos problemas, ¿verdad? Estamos todavía estancados en comportamientos que hacen daño. Estoy hablando de la iglesia. Entonces vamos a mirar algunas de las cosas de esas, ¿verdad? Esta clase. Ahora empieza la carta. Dice que aquí vamos a mirar quién le escribe, el destinatario, etcétera, ¿verdad? Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Cuando usted tenga la oportunidad que lea la carta en Hechos capítulo 18, usted va a encontrar a este personaje, ¿verdad? Que era uno de los dirigentes de la sinagoga de aquel lugar, y que llevó a Pablo al procónsul, ¿verdad? Acusándolo de que estaba hablando de esta religión y que perturbaba a las leyes romanas. Cuando el procónsul escucha todos aquellos argumentos, ¿verdad?, se da cuenta que no tiene nada que ver con la cuestión romana, y dice que no hace caso a aquellas acusaciones que le hacen a Pablo. Y este personaje dice que es golpeado por los griegos, ¿verdad? Y el procónsul estaba ahí enfrente y no hizo nada. Se cree que este mismo personaje, en ese año y medio que estuvo Pablo, se convirtió. No tenemos datos específicos, pero se cree que ahora que Pablo está en Éfeso, había viajado con él y está al lado del apóstol Pablo. Entonces vemos muchas veces esto, ¿verdad?, que es muy común. En ocasiones tenemos un corazón indiferente a las cosas de Dios, pero cuando empezamos a entender y a trabajar aquellas cosas, dice que el Espíritu Santo empieza a abrir nuestro entendimiento y empecemos a comprender cosas que no comprendíamos. Y empezamos a mirar la importancia de aquellas cosas. Entonces vemos aquí a Sóstenes, que tal vez es aquel que le está redactando la carta al apóstol Pablo, aquel que era indiferente a las cosas de Dios, aquel que se había opuesto al apóstol Pablo. Ahora lo vemos, ¿verdad?, convertido y una persona muy útil para el apóstol Pablo. Y aquí hay cosas importantes que señalar. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si usted recuerda, Jesús había escogido a sus apóstoles. Estábamos viendo con los muchachos en la carta de Marcos cómo escogió a los 12. Primero había escogido a Andrés y a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Mateo. Dice: después sube a la montaña y allí traía una gran multitud, escogió a los 12 después de haber estado orando. Y dice la palabra de Dios que Dios había dado Cristo, ¿verdad?, el poder para que ellos predicaran la palabra y también para que hicieran milagros a aquellos 12 apóstoles, para que expandieran el evangelio. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que aquel personaje que traicionó a Jesús fue sustituido, nos dice en Hechos capítulo 1, y tenía que tener algunos requisitos para poder calificar para apóstol.
Y una de las cosas, haber estado desde que Cristo se había bautizado, haber andado con él. Dice que echaron suerte sobre dos personajes y cayó la suerte sobre uno llamado, ¿cómo se llamaba? Matías, ¿verdad? Cayó suerte y él fue escogido para cubrir el lugar del apóstol Judas Iscariote. Ahora, dice la palabra del Señor que Pablo tuvo un llamado especial. Y ser apóstol, ¿verdad? Tenía algo especial. Por ejemplo, en el capítulo 9, en el capítulo 22 nos habla sobre la conversión de Pablo. Y usted sabe, dice que era un perseguidor aférrimo de la iglesia y iba en camino a Damasco a perseguir cristianos, ¿verdad? Para llevarlos cautivos a Jerusalén. Traía cartas del Sanedrín, ¿verdad? Para hacer aquellas persecuciones. Y en aquel camino, ¿qué pasó? Una luz resplandeciente, dice, cegó su vista y tuvo aquel encuentro con Jesús. Pero una de las cosas importantes de Pablo, dice que no fue rebelde a aquella visión, tuvo aquel contacto con Jesús y se dio cuenta que había vivido equivocado su religión, una religión que no agradaba a Dios. Y dice la palabra del Señor que de esa manera tiene aquel encuentro con el Señor y se convierte a Cristo Jesús. Después usted sabe, ¿verdad? Dice que empieza a predicar allá por Damasco y le tenían mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque creían que era un truco, ¿verdad? Para cautivar a aquellos cristianos, pero el tiempo le da la razón y la confianza a la gente que era un verdadero apóstol del Señor. Ahora, Pablo por eso dice que fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, tuvo un llamado especial. Ahora, usted y yo hemos tenido un llamado también. Cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, cuando usted y yo empezamos a digerir la palabra del Señor, pasa algo en nuestro ser, algo que tal vez usted no va a tener explicación y yo tampoco. Empezamos a sentir y a comprender aquellas cosas que no comprendíamos. Y cuando usted empieza a comprender aquellas cosas que son tan importantes y que están en nivel espiritual, usted se da cuenta que usted tiene una necesidad espiritual. Y que la forma de poder cubrir aquella necesidad espiritual es obedeciendo a Dios. Recuerdo en una ocasión que habíamos estudiado con una persona, hemos estudiado varias semanas con ella y había entendido el Evangelio, había entendido por qué vino Cristo, a qué vino Cristo, qué nos ofrecía Cristo. Y recuerdo que habían pasado, no sé, algunos días después de la última sobre el plan de salvación y me habla aquella joven: hermano, quiero preguntarle una cosa. Digo, sí, no sé, serían ya como las 11 de la noche. Digo, quería preguntarle si me podría bautizar. Ahorita, esta hora. Sí, le dije, sí, cómo no, me acuerdo que vinimos, algunos cuantos hermanos, familiares, y se bautizó. Ahora, le preguntaba yo a aquella persona, ¿cuál fue el motivo? Digo, no me va a creer, hermano, pero ya tengo varios días que siento aquella inquietud que no me deja en paz. Yo sé lo que tengo que hacer y necesito hacerlo. Ya cuando se bautizó, una paz tremenda, una paz grande. ¿Por qué? Porque el Evangelio así es. Cuando toca el corazón de las personas, usted mira esa necesidad. Usted no puede irse y ser indiferente a Dios, porque si usted es una persona sincera, es algo que le va a molestar. Vemos aquí al apóstol que era un tipo de esas personas. Cuando tiene aquel encuentro con Jesús, inmediatamente lo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Estaba dispuesto a obedecer. Después de haber sido una persona sumamente diferente, una persona perseguidor de la iglesia, ahora vemos, ¿verdad?, cómo aquella transformación. Y eso es algo importante, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, que el Señor añade a la iglesia aquellos que van a ser salvos.
Ahora, ese llamado usted lo recibe cuando usted entiende la palabra del Señor, cuando está clara la palabra de Dios en su mente, que usted sabe a qué vino Cristo, empieza aquella cosa interior, el Espíritu Santo a obrar en nosotros y a mirar aquella necesidad. Muchas veces acallamos, ¿verdad? Callamos aquel llamado y lo posponemos. Me acuerdo yo cuando también me convertí, ¿verdad? Yo sabía lo que tenía que hacer, pero muchas veces me quedaba en el banco y me hacía fuerte. Hasta que pasó el tiempo y ya no pude, ¿verdad? Dije, yo sé lo que tengo que hacer. Me acuerdo que me vi en un accidente, ¿verdad? Andaba en el canal y me dijo un muchacho, no sabía yo nadar, me dijo, métete, mira, está bien bajito. Y él le llegaba por aquí así, yo me creí y estaba bien profundo. Él sabía nadar y estaba flotando. Me acuerdo que ya cuando iba para abajo pensé en el Señor y mi pensamiento, Señor, ayúdame, perdóname. Y me acuerdo que aquel muchacho, empecé yo a forcejear con él también porque lo estaba hundiendo y no sé cómo me sacó, ¿verdad? Salimos los dos, gracias a Dios. Y el siguiente domingo fue suficiente para que yo supiera, pensaba, de que si me hubiera muerto en aquel accidente, ¿verdad? Que no precisaba, hubiera perdido mi eternidad. Ya sabía lo que tenía que hacer y eso me movió, ¿verdad? A ser obediente al Señor. Dice la palabra del Señor que Dios tiene un llamado para cada quien, el llamado es de Dios. Tal vez usted escucha al hermano Galeano, al hermano Díaz, al hermano Manuel, pero el llamado es de Dios, el que está hablándole y el que va a lidiar con su voluntad, con su ser, es el Señor. Dice el Señor añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo tuvo aquel llamado especial para servir al Señor. Y miramos que, vamos a mirar más adelante también, ¿verdad?, que como mucha gente, ¿verdad?, judía que estaba enemiga de Pablo decía, no, este no es de los 12 apóstoles, este es un impostor, ¿verdad? Por eso Pablo en cada una de sus cartas, usted va a ver que hace hincapié en ese llamado al apostolado, pero no por la voluntad de los apóstoles, el hombre, sino Dios mismo hablándole, ¿verdad?, para su conversión. Ahora, la palabra del Señor nos sigue, dice la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahora, fíjense algo interesante. ¿La iglesia de quién es? Dice que la iglesia es de Dios y estaba en la ciudad de Corinto. Ahora, usted sabe que esa ciudad era una ciudad sumamente pecaminosa, pero la iglesia es de Dios. Y usted va a ver cómo estas personas estaban luchando, estaban batallando en su vida espiritual porque eran rebeldes, porque no habían deseado crecer, estaban batallando con la carnalidad, pero aún así Dios los considera pueblo de Él. Ahora, algo interesante, ¿verdad? Todos tenemos una diferente modo de crecer. Algunos maduran más pronto que otras personas. A otras personas se tarda más en madurar. Y lo que quiero preguntarle yo a usted, ¿qué es lo que hace que el hombre se estanque y que no madure? ¿Qué es lo que nos hace que la vida espiritual se prolongue más y nuestro crecimiento espiritual también no tenga el desarrollo que debería tener? Indiferencia. La indiferencia, el no poner en práctica lo que aprendemos, eso hace, ¿verdad?, que nos estemos estancados. Vamos a mirar ya cuando entremos más en detalle en la carta, que eso era lo que estaba impidiendo la madurez de los cristianos de este lugar. Estaba impidiendo que no ponían en práctica aquello que sabían, sino que estaban dispuestos a hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y eso es uno de los obstáculos que usted y yo como cristianos vamos a luchar. Ahora dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Y aquí miraba en una lección, dice, aquellos que invocan la ayuda de Dios en cualquier lugar. ¿Sabía usted que nosotros tenemos hermanos en todas las partes del mundo? Hay su iglesia, gracias a Dios. Y algo muy interesante, me decía mi abuela que le gustaba mucho ir a visitar
otros lugares y todo esto, y tuvo la oportunidad varias veces de ir a Chiapas, etcétera. Decía, mi hijo dijo algo tan bonito. Dijo, vamos a otros lugares, gente que nunca hemos visto, pero nos tratan como si nos conocieran de toda la vida, con un amor, con un respeto tan grande, dijo. Y nos encontramos gente tan sincera y tan buena, dice. Y aquella gente humilde, dice, son aquella gente tan dispuesta a entregarte hasta lo que no tienen por estar en comunión, en amor cristiano. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, porque yo sé que muchos de ustedes también conocen hermanos de otros lugares, y es un placer, ¿verdad? Asociarnos con hermanos que creen lo mismo que nosotros, que están luchando igual que nosotros y que somos familia en el Señor. Ahora dice la palabra del Señor, todos somos llamados a ser santos. Santificar o santificación significa la palabra estar apartados o estar separados. Fíjese lo que nos dice estos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. El llamamiento del cristiano es vivir apartados, ser diferente al mundo. No nos dice que nos salgamos del mundo, ¿verdad? Como algunas personas, algunas religiones, tienes que apartarte del mundo para vivir en santidad. Es mentira, porque el pecado está en el corazón del hombre. Dice, ¿de dónde vienen los robos, los homicidios? Dice, del corazón del hombre, está en uno. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que una de las cosas importantes que usted y yo debemos buscar en esta vida como pueblo de Dios es la santidad, estar apartados, ¿verdad? Estar apartados del mal, estar buscando aquellas cosas que agradan a Dios. Ahora, ¿será algo fácil? No, porque vivimos en un mundo corrompido y contaminado que muchas veces trastorna nuestra mente. Decía el profeta, a lo malo le llamamos bueno, ¿verdad? Estamos tan contaminados y es algo tan normal que no miramos la diferencia. Pero ¿sabe usted que para Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno siempre? Fíjese también algo más que dice la palabra del Señor, Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dios nos ha llamado no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que desechad todo lo que no desecha el hombre, así que desecha esto, no desecha al hombre, sino Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si alguno se limpie de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, vemos algo muy interesante en este pasaje. Cuando usted busca la santidad, usted busca apartarse, usted busca ser alguien especial para Dios. De acuerdo a este versículo, ¿qué va a pasar? Va a ser un instrumento utilizado por Dios. Entonces, si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que buscar la santidad, ser apartado, dejar aquellas cosas malas. Y están tan apegadas en nosotros, entre más edad tenemos, están aquellas cosas tan apegadas a nosotros que nos impiden muchas veces crecer y que Dios nos utilice como debería ser. Por eso es importante la palabra del Señor. Dice el Señor, debemos vivir vidas santas, porque cuando usted vive vida agradable a Dios, usted está permitiendo que Dios lo utilice. Dios va a escuchar sus oraciones y va a orar por medio de usted como instrumento útil. Pero cuando nosotros queremos vivir una doble vida, ser cristianos en la iglesia, pero en el trabajo, en mi casa, ser mundanos, pues estamos equivocándonos. Estamos impidiendo lo que Dios puede hacer por nosotros, el ser utilizados por el Señor. Una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo fue eso, que fue un hombre entregado al Señor, un hombre que apartado completamente al Señor, y aún así, usted se da cuenta que tuvo muchos, vamos a mirar, ¿verdad? Que tuvo muchos problemas en su vida. Dice, muchos creen que quedó ciego. Dice que oró al Señor y que oró 3 veces y que dijo, bástate de mi gracia. ¿Verdad? En veces
van a pasar cosas que no quisiéramos que pasen, pero el Señor sabe por qué. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra santidad para poder usarnos. Entonces vemos lo importante que es que usted y yo comprendamos, ¿verdad? Que si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que cumplir los requisitos de Dios, y eso es una vida de santidad. Ahora, para Dios pecado es pecado. Por ejemplo, ¿a cuáles serán los pecados que a veces consideramos chiquitos, ¿verdad? Pues yo soy un poquito chismosito, un poquito mentirosito, nomás mentiras blancas, ¿verdad? Dice el Señor, no, usted tiene que comprender que pecado es pecado ante los ojos de Dios. Usted tiene que luchar, y esa es la lucha del cristiano, una lucha genuina por apartarnos aquello que no conviene. Pero primero tenemos que descubrir qué es aquello que Dios no quiere, y nosotros coincidir con el Señor con lo mismo. Si el Señor dice que eso es algo malo, yo no puedo decir que es algo bueno. ¿Por qué? Porque me va a impedir crecer, porque no voy a estar de acuerdo con el Señor, y el que va a estar mal soy yo. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor con lo que dice. Ahora, fíjese lo que dice también este pasaje, 1 Tesalonicenses 5, 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochablemente para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Dios, ¿verdad?, la santidad va a afectar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu? Y le decía yo a los jóvenes algo tan simple: ¿qué pasa cuando usted hace lo correcto? Cuando usted obedece a mamá, cuando usted hace la tarea, cuando usted... me siento bien, nos sentimos bien y nos sentimos en paz, ¿verdad? Cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted vive vida apartada, que hace el esfuerzo que depende de Dios, usted va a vivir vida en paz. Pero cuando no hacemos eso, andamos turbados, nuestro corazón está turbado. ¿Por qué? Porque usted sabe que no está haciendo aquello correcto, y eso le va a afectar. Ahora, pues ahí le dejamos, ¿verdad? Ahí le dejamos. Sí. Quiero terminar con una lectura. Porque cuando nos pides ansiedad en un mundo lleno de pecados, a veces miramos tan difíciles, pero Jesucristo, orando por nosotros, Juan capítulo 7, versículo 15, dice: no ruego por que los quite del mundo, sino que los guarde del mundo. Amén, ¿verdad? Ahora, la clave para poder usted resistir en este mundo malo es la constante dependencia de Dios. Si queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, usted va a fracasar. Estamos ahorita, ¿verdad?, teniendo mucho ánimo, porque estamos en oración, tenemos ya tiempo, ¿verdad?, orando todas las noches. Nuestro hermano hay una aplicación en el teléfono, y es una manera muy bella, ¿verdad?, porque se da cuenta de las necesidades que está pasando los hermanos, y estamos orando por ellos. Si usted quiere vivir una vida exitosa, usted necesita depender de Dios, y necesita aprender a estar en constante oración para que usted pueda mirar días buenos, y para que usted pueda, ¿verdad?, hacer aquella voluntad del Señor. Quiero terminar con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Tú nos has traído a tu iglesia, dice la palabra tuya, y Padre Celestial, tú deseas que seamos diferentes, que cambiemos, Señor. Ahorita vamos a mirar en este libro, Señor, cómo el no vivir vidas de acuerdo a ti, no vivir vidas santas, Señor, nos va a acarrear mucha tristeza, Señor. Y Padre Celestial, también vamos a ser una fuente de problema para la iglesia. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros busquemos, Señor, ser utilizados por ti, y saber, Padre Celestial, en lo poco que hemos visto este día, que una de las claves es vivir apartados, Señor, del mal, con la dependencia tuya, Señor, para que tú nos puedas ayudar, auxiliar y utilizar, que es lo más importante. Te pedimos por tu iglesia en este lugar, que tú nos ayudes a vivir esas vidas agradables a ti. Y Padre Celestial,
que cada día comprendamos más nuestra responsabilidad y que también cada día, Señor, aprendamos a depender más de tu buena voluntad y de aquellas cosas tuyas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.